el ingeniero Goncevich, a quien saludamos este día, querido amigo, y vamos a comenzar esta entrevista. Comencémosla con el señor, con Andrea, que es la, muchas gracias, la mayor de todos nosotros. Es la mayor de todos. Porque nosotros somos menores que ellos. Sí, además que hace como 50 con la preguntas. nueva longevidad somos menores. Y yo le iba a decir la madrina, pero hoy en día no, esta no, palabra no diga eso. ¿Cómo va a decir la tampoco diga comadre? Gabriel Garceo tenía razón. Pero a mí sí me parece bien que le cambien el nombre a ese tema, porque la verdad es que es denigrante para ese concepto tan lindo que uno tiene. La madrina es la que te juguetea el arroz, no que la que te Entonces roba. Póngale la reina, ¿le parece bien? Me parece no, después de la reina va el rey Velázquez, ¿le parece bien? Ya de una vez. Ya está usted, ingeniero, listo. Vamos, por favor. Virgilio, ¿cómo vas? Buenos días. La cháchara para mantener los ánimos arriba. Sí. El mundo está de cabeza. Cuéntanos un poco qué futuro le depara a la construcción en el país, no solamente en el tema de los impuestos que pues ahora ayudan un poco, sino también el plano de la evolución que viene naturalmente con el tema de la tendencia global a una construcción más sostenible, más histórica, que tenga más identidad. ¿Cómo va el tema por ahí? Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Se nota aquí un buen ánimo, ¿no? Sí, hay una buena vibra. Gracias. Sí, bueno, específicamente sobre el tema de la construcción, recordemos que siempre la construcción es la que genera el bienestar para la familia, porque a través de la mano de obra va dignificando a la familia, porque sin fuentes de trabajo en la actualidad es muy complicado, más que todo por temas de la delincuencia. La mano de obra es la que puede en realidad inyectar mano de obra a la sociedad, y justamente en esos niveles, en ese segmento que está siendo tentado en la actualidad, ¿no? Los chicos, los jóvenes, principalmente. De ahí la construcción en temas específicos, creo que hay modalidades que se pueden aplicar ahora, porque desde hace 10 años al presente ha venido disminuyendo la inversión en obra pública. Sabemos los problemas presupuestarios que hay. Claro. Pero hay modalidades que se pueden aplicar para esto de aquí, como son las alianzas público-privadas, las alianzas estratégicas, en el cual dan la alternativa para que el privado o las inversiones externas, digamos, puedan ingresar al país, generando, digamos, obra pública, ¿no? Porque en la actualidad, si nosotros queremos segmentar, tenemos obra privada específicamente como proyectos inmobiliarios, etcétera, y la obra pública, que es la inversión de los GATS o de los municipios y el gobierno central. Pero esto ha disminuido considerablemente. Pero la forma de reemplazarlo por las condiciones que ya sabemos actualmente es a través de permitir que los recursos externos vengan al país, o a veces internos también, que puedan invertir en estas alianzas público-privadas. Y en muchos temas, por ejemplo, en la actualidad, sobre el tema energético, refiriéndonos ya específicamente a las modalidades, puede haber esta combinación entre la inversión privada y también ingresar por proyectos, por ejemplo, otros proyectos hidroeléctricos en la actualidad que se necesitan, pero hay hacer una diferenciación. Los proyectos hidroeléctricos en su gran mayoría están siempre en la vertiente oriental, y necesitamos actualmente inversión, proyectos hidroeléctricos en la vertiente occidental, que es la costa. Entonces, cuando llueve en la vertiente oriental, hay sequía en la occidental y viceversa. Entonces, es una forma de complementarlo. Bueno, dos cartas. Claro, dos cartas. Entonces, es una forma de mantener también, porque la otra alternativa es seguir haciendo generadores térmicos, que sí son necesarios técnicamente, o tal vez otro tipo de inversiones en proyectos eólicos. Geotérmico, etcétera. ¿Qué tanto es plausible que realmente seamos atractivos para esa inversión geotérmica? Leía un estudio de la San Francisco de Quito que hablaba de varios potenciales de kilovatios en geotérmico, pero decían que realmente no era atractivo justamente para la inversión privada por el tema de las leyes. Este tema de bajarle tal vez un poco los impuestos al sector de la construcción, ¿abre en algo camino hacia eso? Hay una limitante a nivel legal para las inversiones efectivamente en el sector energético, que creo que hay que ir variando, pero hay que darle la vuelta al tema. Cuando la prohibición existe, cuando hay, digamos, alianzas público-privadas, pero en las alianzas estratégicas con el Estado, podría haber inversión privada, digamos, en estos casos. Ahora, el tema
perdón, el tema de inversión específica de geotérmica, el país estamos asentados justamente sobre esta energía que es gratis. Así es. Entonces hay que aprovecharla. Y es increíble porque es una energía que madura, o sea, cada vez te da más energía, no se gasta, sino que va madurando el nivel de cantidad energética que puedes sacar de ese lugar. Me parece maravilloso. Y eso no termina, así es permanente, ¿no? Ha durado, digamos, desde los comienzos de los siglos, de los tiempos. Entonces es interesante, pero tiene que haber atractividad para que las cosas resulten. Si algo no es atractivo, es bien difícil que las cosas vengan. Entonces hay que convertir el país en algo atractivo. Mira, hay una cosa importante, la mentalidad. Siempre ven a la inversión extranjera como un enemigo, como la inversión extranjera como un cuco, pero en el pueblo sí hay una conciencia, una sabiduría, porque yo recuerdo hace muchos años que iba a haber una inversión muy grande por unos templos que se iban a hacer, pero una inversión millonaria. Y mucha gente dijo, no, ¿por qué este tipo de inversiones acá al país? Y yo escuchaba a unos trabajadores que estaban en la obra, y el otro le dijo, perdón el término, pero dijo, oye, no seas bobo, si tú y yo vamos a trabajar ahí, ¿tú crees que van a venir los gringos a pegar azulejos, a mezclar, a hacer mezcla? Todo eso vamos a hacerlo nosotros, vamos a trabajo para nosotros. La sencillez y la sabiduría popular. Eso es. Tal vez creo que no es tanto que creen que la inversión privada es mala, sino que tal vez el hecho de que casi todos los proyectos sean netamente de extracción de recursos también ha mermado un poco eso, ¿no? Hay proyectos increíbles, claro. Ayer lo hablábamos, la inversión extranjera directa que tiene un país como Uruguay, nos contaban que era un poco más por el tema de cambio de acciones, pero también es tecnología que entra justamente para el tema de construcción, para el tema agrícola, pero es importante, ¿no? Abrir el camino justamente a esa inversión que puede entrar público-privada y que no nos quita nada y más bien sube la competencia. Te agradezco mucho, Virgilio, le cedo el paso a Jaime, que ya está conectado. Gracias, María Andrea. Sí, aquí estamos. Muy amable de tu parte de darme paso y pues obviamente seguir la entrevista. No sé si me están escuchando. ¿Sí me están escuchando? Sí, querido. Ahí está. Muy bien. Gracias, Anelita. Bueno, la verdad, Virgilio, perdón, estaba escuchando toda la entrevista y obviamente la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, se habla que el motor de la economía es el sector constructor. Y en muchas ocasiones se habla de que este sector está reprimido, está estancado, o hay un sinnúmero de trabas que se hablan en la parte económica, ¿no? Pero te voy a ser honesto y sincero, he visto un desarrollo urbanístico hacia el lado de San Borondón, por ejemplo, hacia el lado al menos aquí en Guayaquil, ¿no? A lo que es hacia el Vía de la Costa, que es realmente impresionante. O sea, cada vez siguen creciendo las urbanizaciones de todo tipo, ¿no? Mediano, alto, medio alto y altísimo. Y el tema está en que no entiendo de dónde sacan la plata. O sea, no los constructores, me refiero a la gente. Si hablan de que el mercado está contraído, de que no existe, obviamente, una buena economía, ¿cómo el sector, digamos, constructor, sí sigue construyendo y masivamente? Esa es la pregunta que muchos ecuatorianos se hacen. Así que, Virgilio, tú puedes más o menos dar una opinión al respecto. Te escuchamos. Sí, gracias. La pregunta interesante, porque justamente es lo que nosotros vemos. Efectivamente, hay dos segmentos, ¿no? La construcción privada, netamente inmobiliaria, y la obra pública. Lo que vemos en la actualidad es la inversión privada de la inmobiliaria, de viviendas, edificios, oficinas. Esa es la que se ve, pero el componente de construcción es general, se lo toma general. Efectivamente, nosotros vemos esa inversión privada y eso es lo que está funcionando. En la actualidad, recordemos que de cada 10 fuentes de trabajo, 9 son del sector privado. Esa es la realidad. Entonces, como efectivamente mencionas, no vemos la obra pública, pero la obra pública es escondida porque son infraestructuras, puentes, carreteras, y en la ciudad vemos, digamos, la obra privada, ¿no? Esa es la explicación. Pero la obra privada ha seguido adelante permanentemente. El privado está invirtiendo, el constructor privado. Lo que falta es esa inversión pública. Correcto.
respecto a la inversión pública lo que falta es porque no tienen plata, es que eso es lo que dicen, ¿no? Ahora, lo que voy a Virgilio, es cómo el sector de la construcción, y te hago esta pregunta porque todos los factores, tú vas a invertir plata, todos los factores en el Ecuador son negativos, es decir, tienes un alto índice de vista de afuera por viejo país, hay inseguridad, no existe el empleo, la gente no tiene plata, entre comillas, o sea, la economía está estancada según los economistas, no estoy diciéndolo yo. Entonces, en base a esto, ¿cómo el sector constructor invierte en un país o en una ciudad donde efectivamente los, digamos, factores o los riesgos de la inversión son altos? Bueno, justamente los que han invertido hasta ahora son las personas que ya están casados con el país, esa es la verdad. Personas que ya tienen terrenos, que tienen sus empresas formadas, que tienen personal y tienen que seguir buscando las alternativas. Y ya tienen proyectos y una segunda etapa, tercera, cuarta etapa. Entonces, esos son la gente que se ha fajado con las circunstancias adversas, es la gente que sigue adelante. Son factores, digamos, importantes porque en lugar de llevar sus recursos a otro lado, están invirtiéndose en el país. Pero invertir en un proyecto nuevo es mucho más, se necesita mucho más incentivo, ¿no?, para la inversión nueva. Por eso es que ahora vemos, digamos, proyectos que siguen adelante porque ya tienen toda su inversión hecha en el país, maquinarias o equipos, todo. Por eso que lo que conversamos de las leyes, el tema legal es importantísimo para brindar ese abanico de oportunidades, de atractividad para el país. Y estas dos leyes que se han aprobado, tanto el IVA del 5% como la devolución del IVA, son puntos importantes, uno de los puntos importantes para poder atraer la inversión. Uno que está más dirigido hacia la promoción inmobiliaria, hacia el gran inversión, hacia el extranjero, y el otro está dirigido, la del 5% del IVA, a un segmento medio y más popular. Esa es la diferenciación entre ambas, como para que se tenga clara la película en cuanto a quién va a llegar, ¿no? Claro que el 5% del IVA también influye en el resto, pero más está dirigido al segmento más bajo. ¿Por qué? Cuando alguien hace una ampliación, un patio, un adoquinado de su vivienda, contrapisos, una ampliación, utiliza los materiales básicos, que justamente acá el cemento, el hierro, los adoquines, bloques, la arena, la piedra, son los que están afectados positivamente con esta disminución del IVA. Entonces, cuando en los barrios populares, y ¿sabe qué? No menospreciemos la cantidad de inversión que hay en los barrios populares. El 70% de la inversión en el país es justamente informal, de estas personas que están haciendo ampliaciones. Entonces, y cuando las industrias nacionales están estimulando, lo ven con buenos ojos, porque está dirigido a ese segmento que consume un 70% de los productos nacionales. Pero la última pregunta para darle paso a Javier, básicamente es con respecto al crédito. Si tienes crédito, pues obviamente puedes comprar tu casa y eso significa que en un momento dado puedes vender, para el constructor me refiero, pero no hay ese riesgo de que pase lo que sucedió en Estados Unidos, que hubo esta nube financiera en que en un momento dado cayó y pues obviamente no se podían pagar los créditos y obviamente eso vino pues justamente a darse la vuelta al tema de la construcción y bajaron los precios rotundamente. Entonces, la pregunta te hago porque efectivamente hay unos precios, créeme Virgilio, en ciertos lugares donde son casas que las ves tú en Nueva York, en Manhattan, o sea, me refiero al costo de vivienda para adquirirla. O sea, un departamento chiquitito, $200,000, un departamento a todo lujo pasa de los 500,000 y eso está sucediendo en la vía de San Borondón, al menos, por lo menos por ahí tengo conocimiento. Entonces, ¿no crees tú que existe un riesgo de esa caída abrupta en un momento dado del mercado? No, específicamente por algo, las viviendas, la plusvalía, en realidad había una variación. Con los temas de seguridad, la gente ha tenido que dejar ciertos tipos de urbanizaciones que no prestaban seguridad y se han trasladado hacia los dos polos, que es Vía La Costa y San Borondón, donde hay una percepción, mejor dicho, de seguridad mayor.
urbanizaciones cerradas, sitios difíciles donde difícilmente puede entrar el AMPA. Entonces, como hay una fuerte demanda hacia eso, la plusvalía ha subido. Y como hay una baja de la demanda en los otros, la demanda va en el sentido de la disminución de los precios también. Entonces ha habido un desequilibrio, hablemos así. O se han equilibrado las aguas porque con respecto a la oferta y la demanda. Entonces, mientras la gente siga prefiriendo, digamos, la seguridad sobre estos sectores, la plusvalía va a ir subiendo. Es un tema de oferta y demanda, netamente. Ok. Le doy paso a Javier Segarra, que tiene unas preguntas para ti. Gracias por escuchar las mías. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Presidente, hay un tema creo que es fundamental para ustedes como sector de la construcción y me refiero a lo del IVA. ¿Está funcionando el tema este? A ver, estos temas funcionan en el tiempo, no es inmediato, porque incluso creo que no ha habido una correcta difusión todavía. Hemos conversado con personas del gobierno para ver si en conjunto empezamos a darle una difusión, porque es como todo en la vida, es un producto, y si no se difunde, no se vende. Entonces la gente tiene que estar informada. Mire que incluso ha habido promotores que hemos conversado sobre la devolución del IVA y no se han enterado. Grandes promotores de la ciudad no se han enterado. Entonces, tiene que haber una campaña de difusión para que conozcan. Entonces, estamos trabajando en eso junto con el tema de gobierno. Ya, pero esa campaña debería ser el sector público o el sector privado. Podemos hacerlo en conjunto, porque nosotros podemos llamar, la idea es que nosotros llamemos a los promotores, se haga un foro, una reunión donde se les explique, personas del gobierno les explican los beneficios, cómo va a funcionar, ya con detalles. Entonces ya empiezan a coger confianza. Estas cosas hay que venderlas, ¿no? A las personas hay que venderlas, hay que estarlas promocionando, explicando bien, porque si no se conoce es como que no existe. Claro, le pregunto esto porque la gente que está construyendo dice, yo quiero ir a comprar un material de construcción o los materiales de construcción y quieren ver reflejado el tema. Claro, efectivamente. Muchas personas no conocen. Tiene que haber una campaña inmediata sobre el tema del 5%. Consecuentemente, ¿los precios se están manteniendo entonces? No, si ha habido una... ¿Baja? Ha habido una disminución en ciertos productos y ha habido un aumento en otros productos. Porque esta disminución del IVA no es perfecta. ¿Por qué? Porque si usted compra materiales como era inicialmente, tuvo un pequeño desfase, efectivamente. Porque si yo soy una cementera y yo compro productos al 15% y tengo que vender al 5%, yo estoy pagando un 10% de más, que no sé qué hacer con esto de aquí. ¿El ISD? Justamente, el ISD es un componente para los materiales importados y para la revolución de capitales, pero prácticamente en este esquema de costos tiene que haber mucho este equilibrio. Y ha habido un pequeño desequilibrio, entonces ciertas empresas han optado por ajustarlo. Ya, pero ha sido mínimo y ya no va a ser tan alto como era antes. La idea es que el sector de la construcción también se beneficie y se genere ese motor que permita generar empleo, que se genere ese motor que permita que la gente pueda adquirir vivienda, pero eso no puede seguir esperando el tiempo, o sea, yo creo que no es nada del otro mundo la aplicación de esto e informar de manera inmediata, pero lo contrario vamos a seguir con lo mismo. Así es, yo creo que esto efectivamente tiene que conocerse y hay familias, pero tampoco es inmediato porque si usted va a hacer una operación en su casa, no lo hace de la noche a la mañana, tiene que hacer planos, permiso municipal. Ya, pero entonces, exacto, entonces ¿qué pasa? Eso toma un mes, mes y medio, a veces 2 meses. Y ya se verán. Nosotros pensamos que en el segundo semestre del año va a haber un aumento en la construcción si todas las cosas van de la mano, es decir, con la promoción, con las facilidades que se están dando, puede haber un incremento en el segundo semestre del año. Ramiro. ¿Cómo llegas a la cifra que dices que a nada despreciable, 70% de las construcciones son informales? Si son informales, ¿cómo tienes el dato? A ver, estas son cifras que nos dan nuestros socios industriales. Ya. Ellos nos han alimentado con esa información. Dicen que el tipo de ferretería popular, que es el que compra el menudeo, ese es el 70% del mercado de ellos. Y el 30% son los grandes
las obras en promotoras inmobiliarias, constructoras. Bueno, es que hay mercados y mercados, y hay ofertas y ofertas. Para las grandes promotoras hay otro tipo de ventas. Y yo le digo, en cuanto a la información tributaria, eso está funcionando desde el primer día. Le digo porque yo tengo alguien que trabaja en eso y desde el primer día están funcionando y tuvieron que cambiar todos sus sistemas de facturación para poder cumplir la ley. Lo que hubo fue un desfase entre saber qué productos amparaban el 5% y qué productos no, pero eso está funcionando. Claro. Mi pregunta es, esa es una parte del negocio. La otra parte del negocio es que haya quien compre, hablando de vivienda. Y lo único que yo veo que está desarrollándose de una manera increíble y por tanto los precios son astronómicos, es en las oficinas de lujo y en las viviendas de lujo para otro poder adquisitivo. Pero todo lo que tiene que ver con clase media, media baja, no hay por varias razones. Porque no califican para el crédito, porque no tienen trabajo, por cualquier cosa, pero no hay ese tipo de promoción. La promoción social liderada por GATS, eso es otro baile, eso es otra cuestión, pero la del sector privado no existe. ¿No crees que se está creando una burbuja con el tema de las viviendas de alta gama, digamos? Porque tú ves unas cosas monstruosas de a $2 billones, de a $700,000, y claro, y uno se dice también de dónde sale esa plata, que no te voy a preguntar, pero también son preguntas que salen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué desarrollo de la construcción estamos hablando cuando en la base de la pirámide vemos que no está funcionando? Sí. Primero, una precisión. Es correcto lo que menciona desde que el 5% está funcionando desde el 1 de abril. Funcionando digamos, legalmente. Y las inversiones mayoritarias que tiene que haber producto de esa rebaja del IVA es lo que no está generando en la actualidad. No se ve reflejada en el precio final, es lo que quiere decir. No se ve reflejada en la inversión, es decir, la gente no se ha volcado masivamente. No hay una respuesta a ese estímulo. Así es. ¿Por qué? Porque los permisos de construcción y todas estas cosas, yo no puedo empezar a construir una casa de la noche a la mañana. Es decir, el 1 de abril y el día siguiente. Entonces, eso sí toma un tiempo. Efectivamente, eso está funcionando desde el 1 de abril, pero el efecto en la población, en la inversión, es lo que estamos a la espera de que esto suceda. Y sobre lo otro, efectivamente, en la clase media y media baja se ofrecen productos llamando viviendas, departamentos. Es donde más necesidad hay. Claro, donde hay necesidades. Lo que pasa es que estamos pasando por un fenómeno, en realidad es que mucha gente está sobreendeudada. Se captan clientes y no califican. Los clientes muchas veces no califican. Los vendedores están felices y contentos, han venido a visitarnos. Hasta que venga el buró. Y empieza la calificación. Oiga, usted el sueldo le da, perfecto, pero usted está sobreendeudado con tarjetas de crédito. Usted está pagando vehículos, está pagando televisores, está pagando... No puede ser. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Es que se le dan plazos. Si la vivienda se la va a entregar en 2 años o en 3 años, dice, señor, usted tiene tanto tiempo para terminar de pagar sus deudas y ahí empezar, digamos, a mejorar su crédito. ¿Quiere usted seguir en el proyecto con esa condición? Dicen, bueno, sí, pero usted se compromete a terminar de pagar sus deudas en tanto tiempo. Eso se está haciendo, que es un recurso para lo que estamos actualmente. Solo para explicarles, porque esto tiene una razón de ser. Para el análisis del crédito de una vivienda se hace el estudio de que el 100% del ingreso, sea de pareja o individual, tú ocupes el 40% en el pago de la cuota. Si no llegas a esa cifra, no calificas. ¿Ya? Entonces, un poco para explicarlo bien. Pero, ¿cómo incentivar esto? Porque plata hay en los bancos, no me digan que hay. Pero el tema ya no es de la construcción, el tema es de la compra. Exactamente, que no hay. Pero poder adquisitivo que sí hay en las clases altas. ¿Hasta cuándo crear la burbuja de ese tipo de vivienda? Porque usted lo sabe mejor que nadie, que no valen en lo que se venden. A ver, hay una diferencia entre lo que es una burbuja
y lo que es, digamos, aumentos de precios en base a la plusvalía de los sectores, oferta y demanda. En Estados Unidos, cuando se produjo el tema de las burbujas, se vio a ciertos factores financieros que empezaron a inflar, digamos, precios y ciertos productos que no tenían comprador real. Vendían casas de $1 millón de alguien que compraba, que le decían los ninjas, ¿no? No income, no jobs. Entonces, gente que no tenía ni trabajo ni ingresos, se los vendían a estas personas que no tenían trabajo ni ingresos. Y estas personas con la esperanza de poderla vender a futuro, ¿no? Entonces, pero eso fue una burbuja en realidad, no existía. Acá hay algo que es incremento en base a la oferta y la demanda, que es lo que está pasando en la actualidad, que es muy diferente a lo que es la burbuja netamente hablando, técnicamente hablando. Sí. Yo, solo una pregunta porque a ella le encanta preguntar, le encanta. Sí, bueno, para eso estamos, ¿no? Virgilio, en el tema de sostenibilidad, ustedes como Cámara proponen, hay apertura para nuevos tipos de materiales, sabemos el impacto que tiene la producción de cemento en los cerros protegidos de Guayaquil y la polémica que eso genera, siendo el carbonato de calcio obviamente un material muy válido y que se va a seguir explotando. Dentro de la Cámara, ¿hay espacio para estas propuestas que escuchamos de universidades de ladrillos hechos de manera sostenible, del uso de plásticos que nos tienen contaminados hasta el cogote, el reemplazo del cemento, el reciclaje de los barrios como un impulso a la construcción? Vemos cómo Ceibos, Urdesa se van convirtiendo de barrios residenciales allá barrios comerciales que atraen al millennial con, justamente como dices tú, Ramiro, precios un poco más accesibles porque no son ni San Borondón ni las partes de Vía La Costa que tienen precios elevados, porque no toda la Vía La Costa tiene ese precio. ¿Cómo están en ese sentido? Interesante el tema. Nosotros como Cámara estamos concentrados en el tema de sostenibilidad. Increíble. Hemos tenido alianzas estratégicas, somos miembros del CES, y también hemos tenido conversaciones permanentes con empresas. Por ejemplo, tengo que hacer un mea culpa por el sector, no por la actividad en sí. La construcción en sí es contaminante en el sentido de que extrae productos, ¿no? Y creemos que una de las acciones que podemos tomar son dos. Primero, si es mejor reciclar las viviendas, ¿no? Tener como estrategia el reciclar, como estamos hablando, por ejemplo, zonas como Urdesa, el centro, que se puedan reciclar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están ahí, no hay que hacer mayor inversión, no hay que demolerlo. Barrio del Centenario. Barrio Así es. Centenario. Allá van todas las ciudades del mundo, ajá. Entonces, por una parte, y cuando es necesario obra nueva, que sí es necesaria, tienen que reciclarse los materiales. Estos materiales aquí, justamente hemos tenido reunión con Holcim, que es una de las empresas, perdón que no, está muy bien. No, y una de las que tiene mi cariño además, por Cerro Blanco. Además son grandes amigos. Sí, y tienen Cerro Blanco. Yo siempre he dicho que, en mi opinión como residente, si se quedara una, que se quede Holcim, digamos. Pero exacto, pero aparte de eso, tienen ellos un proyecto muy interesante de poder reciclar los materiales de la construcción. Entonces estamos viendo, digamos, temas de plantas. Para mismo poder, uso de construcción. Claro, para buenísimo. no tener que botar eso y traer nuevos materiales, para poder reciclar los materiales de construcción. Excelente. Ese es un tema, una tendencia mundial que se la está aplicando acá y se ha conversado en esto, que es muy interesante. A ver, ¿qué tema, y ya mismo viene Borlo, qué tema más interesante? Todo lo que hemos hablado realmente, Virgilio, por eso te invitamos. Yo dije que queríamos hablar. Comenzaste hablando del tema del IVA, del 5%, y toda la realidad, ¿no? O sea, la gente no lo termina de tener claro, ni siquiera los vendedores del mismo, y tú crees que te vas a ahorrar mucho, y no es tanto como parece. Comenzamos hablando de eso. Luego hablaste del tema de los ninjas, tienes razón, solo un acápite con lo que pasó en la burbuja de los Estados Unidos. El presidente Clinton, que es el que comienza, decía dos cosas bien interesantes. La primera que decía, afuera de su oficina tenía un letrero que decía, "Is the economy stupid?" Es la economía estúpido es la economía. Claro. Pero hay otra más. Él pensaba, y era su forma de pensar, que tú para pasar a una persona de ser pobre a la clase media le tenías que vender una casa. Ya tenía que tener una casa. Entonces, lo que tú estás llamando ninja, yo lo que dices no income, no jobs, o sea, no tengo ingresos y no tengo trabajo. Lo quisieron en español ninis, lo quisieron politizar. Ese fue el problema básico, uno. Y luego, en cambio, hubo otra gente que quería comprar por negocio, lo que decías tú, y compraba en cualquier sector, lo compré en 200 y quería venderlo a los 2 años en 500. O sea, por eso se vino la burbuja. Lo que yo considero
además, es que los Estados Unidos tiene algo particular en 2 sectores, que son increíbles pero ciertos. Lo que pasa en Manhattan y lo que pasa en California. Puede irse abajo cualquiera de los dos. O sea, Manhattan está lleno de inmigrantes que te piden plata, que te quieren bajar, pero sigue costando y cuesta más. Y California, ni hablar. Cantidad de gente que ha vendido sus casas en fortunas en California y se cambia a la Florida, Alabama, donde sea. Entonces, ¿por qué hago todo este análisis? Porque el problema principal de la burbuja, porque el problema principal de lo que tú señalas bien respecto al sobreendeudamiento es un tema que tiene que ver con la economía y con el PIB. Si el PIB no da más, si sigue siendo menos del 1%, no va a crecer la economía, por lo tanto no van a crecer los empleos, entonces no jobs. Y si no tienes no jobs, no hay trabajo, no vas a tener ingresos, o sea, la conclusión termina siendo complicada. No obstante, y Ramiro dice bien, que hay sectores donde se compra. Sí, señor, hay sectores donde se compra. Y compran bien, pero también muchos de ellos lo compran, como tú dices, por inversión. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay un edificio ahí que está en la Vía La Aurora, que fue muy publicitado. Y ese edificio tiene 1 millón de oficinas. Te llaman a ofrecer las oficinas alquilar más baratas, te las quieren vender más baratas, porque no hubo suficiente, fue buena la oferta, pero no fue bien demandada. Y la conclusión es que hay que tener cuidado cuando tú quieres invertir. Entonces, con esta explicación y con lo que dice Andrea, sí he visto constructoras, por ejemplo, Uribe Schwarzkopf, tienen mucha sostenibilidad, tratamiento de agua, y te va diciendo. Y eso es importante para una generación, como la de Andrea para abajo, que es una persona, ya nosotros porque estamos metidos en la movida. Que ya somos como los viejitos, ya no me pueden echar la culpa de todo, ya viene la Gen Z. La Gen Z, sí. Ahí están las Gen Z. Pero que sí les gusta lo que tú dices porque se sienten comprometidos con el medio ambiente y con el planeta. Conclusión, esto funciona. Virgilio. Entonces, hay otros, y de esto te quiero preguntar, que en cambio construyen con la plata de los confideicomisos, con la plata de los señores que compran. Es decir, yo voy a comprarle a Enrique, Bolito está haciendo una construcción, me gusta la obra, los planos son lindos, y 100,000 más comenzamos a poner, y van construyendo, te dicen, a 4 años, a 5 años. Eso está bien, eso tiene mucha venta, Virgilio, lo que te estoy diciendo. Los fideicomisos inmobiliarios integrales tienen una característica: reciben los recursos, por ley está así reglado, y no los pueden invertir hasta que se cumpla un punto de equilibrio. Entonces, eso es importantísimo. Una vez que se cumpla el punto de equilibrio, es decir, que tenga todos los permisos, la parte legal, la parte económica, digamos, de que está completamente vendido, un porcentaje de las viviendas están vendidas y con la venta de eso se pueda pagar todos los gastos, y financiero, técnico y legal. Una vez que se cumplan todos esos requisitos, se inicia la construcción, se activa inmediatamente, con la seguridad de que la obra se la va a poder terminar. Eso es lo importante y la diferencia. Entonces, ya va a lo seguro. Eso es un mecanismo. Hay seguridad porque el fideicomiso no lo maneja el constructor, sino un tercero. Un tercero. Y eso es importante porque son gente muy seria. Sí. Ok, Virgilio, otra pregunta más que te quiero hacer. ¿El déficit real habitacional del Ecuador sigue estando en 800,000, 1 millón? A ver, eso es algo que podemos quedarnos de largo conversando, pero yo creo que unos gobiernos dijeron más de 1 millón, otros dicen que es menos. Números, Bolívar, números. Son números, pero creo que la cifra va alrededor de eso. Tú estás, no sé, es decir, más o menos apunta a eso. El gobierno, o los gobiernos, para no decir este último, han trabajado con los constructores en sectores, mira que no te voy a decir populares, pero medios bajos, para hablar, o populares pero con casas de interés. Yo me recuerdo que Guillermo Lazo y Lenín Moreno casi que regalaban casas, ¿no? Daban unas viviendas pequeñas muy bien puestas, otras en otro gobierno se les salían los techos, me acuerdo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Claro. Entonces, pero no, me refiero, ¿hay inversión en esa parte de los constructores o solo es del gobierno? Ahí hay un tema. En los segmentos más bajos, a ver, si el segmento que está un poquito más arriba, hay cierta dificultad para los créditos. El segmento más bajo prácticamente es muy difícil. No hay
que no conozco, digamos, promotores que puedan entrar libremente en ese segmento y mantener su economía sana a través del tiempo. Entonces necesitan eso, un apoyo estatal en realidad, porque sus necesidades básicas prácticamente están cubiertas con sus salarios y que le queda muy poco para poder invertir. Aparte, no son calificados por la banca, tienen problemas. Entonces, sí necesitan apoyo y ayuda del Estado. Por eso que se dan los casos de las viviendas regaladas, porque eso sí tienen financiamiento internacional. Enhorabuena. Los organismos. Claro. Sí, está bien. Porque va generando, alguien dijo, no, ¿por qué se regala? Bueno, pero está generando mano de obra, está generando activación de la economía. Entonces, sí activa la producción, la economía, las fuentes de trabajo. Pero sí, efectivamente se necesita más inversión. Creo que en el gobierno he escuchado que están trabajando en eso justamente. He escuchado, no puedo certificarlo, pero sí he escuchado que están trabajando con créditos internacionales para poder entrar más en ese segmento. Creo en un segmento un poquito más alto también, dentro de los $40,000. Acordémonos que una vivienda de $80,000 paga unos $500 mensuales, claro, y una de $40,000 pagaría alrededor de $250, $300. Es manejable. Para alguien trabaja hombres, mujeres. Alrededor de $1,000, $800, entonces sí pueden pagar los $280, $250. Entonces sí es factible. Virgilio, una pregunta, ¿por qué tenemos este concepto de la construcción horizontal aquí? Yo veo siempre los proyectos de casas populares o de casas de bajo costo y son siempre horizontales, pero en cambio en un sector más alto sí encuentras condominios. Entonces no me digas que es que a la gente no le gusta vivir en condominios, porque hasta los que cuestan más sí están en condominios. Muy buena pregunta. Y seguimos con este concepto de vivienda popular. Tala todo el bosque, déjate eso ahí como parece una vaina feísima, sin ni un árbol, y todo horizontal. ¿Qué pasa con la construcción vertical en este país? Excelente pregunta, sí, la verdad que lo hemos tratado. Muy bueno. Excelente, Gracias. Sí. A ver, aquí hay dos temas de idiosincrasia y también los otros temas que corresponden a la cantidad de tierra que existe. En Guayaquil ha habido una característica, que Guayaquil es plano y ha podido expandirse en sus proyectos. Entonces, y la tierra, ya ha habido fácil acceso a la vivienda hasta ahora. Pero ¿qué pasa? A medida que van pasando los tiempos y la ciudad va creciendo, ciertos sectores que son de preferencia de la población están más ajustados, y ahí es donde hay la necesidad, por cuestión de precio, de empezar a hacer edificios. ¿Por qué? Porque la tierra es tan cara que ya no se puede construir una vivienda. Entonces, por ese efecto empiezan a construirse en sentido vertical. Entonces, hay que dar las facilidades, pero también hay personas que han querido invertir en temas verticales, pero en zonas ya consolidadas, donde ya están, digamos, hay infraestructura. Tipo Puerto Santana, que también todo crece vertical. No hay espacio, obviamente, para... No hay espacio, siempre hay la polémica, el tráfico, pero si no hubiera eso, en realidad hay que sopesar las cosas, estuviéramos consumiendo mucho más terreno, claro, y vamos para ese lado, ¿no? El mundo etcétera. Gira para ese lado. Entonces, justamente. es un tema interesante. Sí, es tierra cara. No, iba a acomodar el micrófono. Sí, claro, es tierra cara, ¿no? Entonces tiene que ser para arriba, es tierra cara. Por ejemplo, en el caso de la playa, ¿por qué todo el mundo quiere estar al pie del mar? Al pie del mar. Y se va para arriba. Deja que venga un niño nomás, se les quitan las ganas. Oye, solamente un tema que quería decir, Javier Segarra me decía, ¿qué decía Javier? Lo difícil para poder adquirir una vivienda, llámese como se llame, departamento, casa, cara, mediana o barata, como quiera, es la entrada. Claro. El porcentaje de una entrada a una vivienda, a un departamento, creo que está en el 30%. 25. Sí. Le voy a contar una cosa, que en la actualidad los créditos en el país para estos segmentos son más convenientes que en el mismo Estados Unidos. Ok, pero es un 5% de entrada para las viviendas de estos segmentos. ¿De qué segmentos? Hasta 100,000, $100 y pico mil. ¿Dónde? O sea, ¿por qué no dicen eso? Por Dios. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde dicen eso? Uno va al banco, a Dios gracias tengo casa, pero uno va al banco, 30% de entrada. Ese es el 5-25-5, es decir, 5%. ¿Dónde entrada, consigo ese crédito? Yo me voy a comprar otra casa. Sí, pues. Sí, está vigente. 5-25-5. Sí, 5% de entrada, 25 años plazo. Para pagar y 5% de tasa de interés. Es una maravilla. Sí. Son más baratos. La cuota y el porcentaje es mucho más conveniente que los créditos en Estados Unidos, lo cual hace muchos años era. Si voy a comprar una casa de $100,000, ¿cómo obtengo ese 5%?
El 5%, no, el 5%. ¿Para la entrada? No, el 5% tiene que ser suyo, lo tiene que pagar. Ya. En la ¿Cuánto entrada. necesito para comprar una casa de 100 mil $500 de entrada y $500 ¿A va pagando dónde? a través del tiempo. $500. Es verídico. Es Es real. verídico, es Las real. condiciones para venta de viviendas en la actualidad No son hay difusión. inmejorables. Ese es el Que tema. no hay difusión, No hay Eso es, No, Bolito. Bolito. No hay Hay difusión. difusión, Entonces la claro. gente tiene Número, miedo. Bolívar, número. Tiene miedo cuando dice, ¿cuánto cuesta la casa? 100 mil Claro. chuses, no tengo para la entrada. Y se retiran, hermano. Es verdad. En vez de decirle, señor, Es venga, verdad. la casa cuesta 80.000 Así y es. estas son las facilidades. La gente va en masa, pues. Pues no me diga que porque tienen deudas no pueden comprar casa. Con una deuda, con un 5%, oiga, la gente se sigue endeudando. Ujú. Entonces falta difusión del Falta tema. difusión. Yo todavía seguía pensando que era el 30%. Mira, No. qué buena la entrevista, qué positivo. Pero ciertos segmentos, los Es segmentos el más segmento. altos, el No, 30%. Eso te iba a decir, a partir de los $100,000 ya es lo normal. el Ah, eso es 30%. otra cosa. imagínate, otra Margarita. cosa. otra Es cosa. una casa de 60 Claro, $60,000. pero hablo del millennial de clase No, media por del país que supuesto. quiere Lo adquirir, puede hacer. recién Claro casado, que sí. una casa, tiene que pagar el 30%. Incluso Yo pasé por ahí también hay y buenos era impagable. departamentos O sea, de para esa la gente de mi generación es bastante complicado y a nivel mundial. No sea. Un Yo millennial sigo pensando que era el ¿Han visto 30%? esos memes que dicen mi papá a los 30, yo a los 30? No, mi papá a los 30 ya tenía casa, mujer. Lo que pasa todo, es que yo a antes los uno se 30, metía al seguro social mi y te, papá me paga el Netflix, Claro, dice el el- meme. antes Seguro uno se social metía al antes- seguro social y cogía una casa 30 años. Hay gente que pagó hace un par de años sí, la señor, casa. así fue. Sí. Pero mira, lo que está diciendo Virgilio González, presidente de la Cámara de Construcción, realmente de todo lo interesante es lo más revelador. Sí hay, amigos, Ujú. a un segmento, para un segmento de la población, que es el medio típico hacia abajo, 5-5-5. 5-25-5. Perdón. O sea, 5% de entrada. 5%, 25 25 años plazo. 25 años plazo plazo y 5% de interés. de entrada. Eso no hay ni en los Estados 5%. Claro, Bueno, de de la interés, tasa. de la tasa, claro. Sí. Querido Virgilio, no sé si tú tengas alguna No pregunta. solamente, Virgilio, algo parecido a lo que te preguntó Andrea. Mira, yo hace 2 semanas vi en la revista Semana, creo que es el Diario Expreso o El Universo, me perdonan los colegas. La cultura inmobiliaria en el Ecuador está cambiando o está mutando por ese tema de la inseguridad. Hay personas que ya no les interesa tanto por un tema de seguridad tener una vivienda o una casa como tal, di tú, sino irse a un departamento por lo que es mucho más seguro. Entonces, algo parecido a lo que te señalaba Andrea. De acuerdo a tus registros, se puede notar esta variable, si se quiere, o esta cultura inmobiliaria, como le denominaron. Cuando son zonas abiertas, los condominios tienen más plusvalía o digamos es preferencia porque está zonas abiertas, ¿no? Que no tengan garita de seguridad. ¿Sí me explico? Porque si hay una garita ya está dando seguridad completa, porque dentro de una urbanización cerrada, hablemos cerrada como se denomina ahora, hay viviendas y condominios. Entonces ya están revestidas de la seguridad. Pero cuando están hacia afuera, hacia la calle, una casa o un condominio, es preferible el condominio porque tiene una cierta seguridad. Tiene más seguridad que Claro. las casas, totalmente de acuerdo. Así es. Y es más sostenible. Totalmente. Muchas gracias, Sí, querido Andrea. Virgilio. La verdad ha sido de lo más Interesantísimo. interesante y ejemplarizador. Me escribe mi amigo Lucho Jiménez, me dice, ¿en qué banco? No lo sé, pero me lo vas a decir después, yo se lo comunico. Él tiene una fábrica, tiene mucha gente que trabaja ahí, entonces es interesante. Lo otro, yo he visto que algunas constructoras, dije Uribe Suarco porque es el ejemplo, que hacen edificios sostenibles, lo han hecho en Quito, los están haciendo. Y a decirte alguna más, hay otro sector que sigue creciendo, aparte de la vía La Costa y San Borondón, que es Puerto Santana, en la Así el es. que se sigue, que son edificios. Está el crecimiento Crecimiento vertical. Así es. permanente frente al río y en una zona que Céntrica, que estás en 15 totalmente, minutos en todos lados. todas Así partes. es. El Así tema del que tráfico, nada. Es el tráfico, pero Entrar dicen y que salir tiene- ahí. Nos olvidamos de preguntarle al alcalde el día miércoles, pero en algún momento porque dice que Yo soy usuario y yo no tengo problemas con el tráfico en No Santana. tiene Vía La nada. Costa es pegarse un tiro. Ok. es otra cosa. Pero es justamente eso, perdón que interrumpa, pero la gente le tiene a veces personas que no les gusta, pero justamente, si no tuvieras Puerto Santana, ese pedacito, tuvieras que irte a otro lado, tienes que recorrer mucho más. No, a mí sí me gusta, a mí es no una me da opinión miedo personal. tampoco el Y tráfico. ojo, vengo de Oye. una generación, a mi mamá no le gustaba que cambien la típica fachada de las peñas tradicional de Guayaquil. Y en ese sentido yo le decía a mi mami, o sea, hay que desarrollarse un poco más. A mí sí me gusta la idea de cómo se va a ver el tornillo, que le decíamos con cariño, que fue uno de los primeros. Había un choque generacional ahí. Mucha gente de la generación anterior decía, No le o sea, vamos a gustó. cambiarle la cara a Guayaquil para Claro. siempre. Le decía, o sea, no hay un impacto malo en el medio ambiente, se va a funcionar, es vertical. Digo, yo no le veo
realmente la parte negativa. Y creo que es un proyecto que se ha movido bien. El tema tráfico, más bien creo que entre San Borondón y Vía La Costa nos peleamos a ver quién es más insoportable el tráfico. Muchas gracias, querido Virgilio. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Virgilio. Tenemos un invitado, vamos al corte, no los veo chicos, por favor. Corte, ya, vamos al corte.